o de equipamiento, que no se saben comportar porque nunca han entrado en la enorme disciplina que requiere la educación a distancia, pues lógicamente ven cada vez más la distancia que les separa entre aquellos que tienen más ensanchada. Es decir, mientras unos están aprendiendo más y mejor durante este tiempo, alguno podría decir incluso que con mayor flexibilidad, otros están dejando de aprender. No tenemos cifras sobre el impacto que esto puede significar, pero basándonos en lo que es la investigación empírica acerca de cuánto pierden los estudiantes durante las vacaciones de verano, que normalmente son como 2 o 3 meses, se ha calculado que la pérdida en términos de aprendizaje puede ir, según las materias y según el perfil de los estudiantes, entre un 15 y un 30%. Claro, esta enorme distancia que separa a los que tienen buenas condiciones de trabajo en este contexto, los que se manejan bien en el contexto de la teleenseñanza, sean profesores o sean estudiantes, y los que no, los que tienen incluso dificultades de acceso, se va a ensanchar. Y eso significa que hay un efecto diferencial que hay que combatir en el momento en que dispongamos de las características adecuadas, básicamente del retorno a una cierta normalidad. Además, y con esto termino, esos efectos son también diferenciales para otros grupos de, digamos, de estudiantes que acompañan esa vulnerabilidad de partida con otras características que son, por desgracia, también muy importantes en ese contexto. Voy a referirme solo a un par de ellas. En primer lugar, los estudiantes, los profesores, debería decirlo en femenino, las estudiantes, las profesoras, las académicas, que al volver a sus hogares y quedarse recluidas en ellos, se encuentran con que tienen mayores exigencias, no necesariamente porque ellas quieran, sino porque la vuelta al hogar significa la asunción de unas responsabilidades que, digamos, no tendrían por qué aceptar en condiciones normales y a las que, lógicamente, la vuelta a una cierta normalidad en esos hogares termina imponiendo una vuelta a los roles tradicionales totalmente indeseable. En este contexto, las estudiantes, las profesoras, lo tienen todavía más difícil. Otro grupo que lo está pasando muy mal son todos los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Lógicamente, estos estudiantes que ya en nuestra región llegaban en porcentajes muy bajos a la universidad presencial, ahora ni siquiera tienen un tratamiento adecuado en función de su discapacidad. Nadie parece prestar atención a esta cuestión. Y en tercer lugar, para hablar un poco más de la cuestión del docente, se está produciendo algo que espero que analicemos con más detalle en esta conversación, que es una relativa proletarización del trabajo docente, en el sentido en que es mucho más fácil parametrizar las exigencias del trabajo docente en el contexto de una clase presencial donde existen las horas de pizarra, por decirlo así, que no en un contexto de educación a distancia donde en realidad uno se da cuenta de la enorme capacidad que tiene la tecnología de transformar la relación y la comunicación entre docentes y estudiantes, hasta el punto de que ahora estudiantes que nunca hablaban en clase ahora entran en diálogo y formulan preguntas y demandas de manera individual al profesor. En la clase presencial uno sabe a qué hora entra y a qué hora sale. Por desgracia, en el contexto de una educación a distancia de emergencia, sin las apropiadas condiciones, uno sabe cuándo empieza, pero no necesariamente cuándo termina. En definitiva, no quiero terminar con un mensaje negativo. Creo que nuestro informe coloca también mucho énfasis en cómo debemos prepararnos para la vuelta progresiva a una cierta normalidad, a la nueva normalidad, como se ha denominado, que nunca será probablemente ya como la conocimos, sino que será otra forma probablemente híbrida de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Gracias. Tiene cerrado el micrófono, Claudio. No, pero te toca a ti la pregunta que habíamos coordinado, Ivory. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué deberían hacer los gobiernos para reducir el enorme abandono escolar que se está produciendo? Sí, de nuevo, ¿me escuchan? Solo quería tener la certeza. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Yo diría que, en realidad, incluso en los países más pobres, los gobiernos están haciendo lo que buenamente pueden, decía yo, porque nadie tenía una experiencia previa. Y solo algunos países han pasado por desastres fundamentalmente naturales y en algunos casos epidemias anteriores, por ejemplo, el ébola o el SARS-19,
digamos, todos los gobiernos, a mi juicio, están haciendo lo que buenamente pueden. Claro, la primera exigencia para no tener un abandono escolar superior al que ya teníamos, que recordemos que sigue siendo un fenómeno muy importante en nuestra región y en general en los países de ingresos medios y bajos, lo primero que deberíamos hacer es considerar hasta qué punto el acceso a Internet se está convirtiendo en un derecho humano. Es decir, yo creo que la Internacional de las Telecomunicaciones, que es otra organización que forma parte de Naciones Unidas, está trabajando desde hace años en promover precisamente la idea de que es difícilmente aceptable que hoy en día la conectividad a Internet no tenga el rango de un derecho humano, porque en realidad las personas que no tienen acceso a esta conectividad se están encontrando lógicamente desplazadas de esta rápida entrada en la hipermodernidad en la que nos encontramos, ¿no? Quizá esa es una primera reflexión. Por tanto, esto no se va a poder hacer de la noche a la mañana, pero es una llamada de atención acerca de la importancia de la universalización del acceso. En segundo lugar, también en contextos, digamos, donde esa conectividad no existe, los países, muchos gobiernos, han recuperado lo que ya tenían en términos de patrimonio, de uso de televisión y de uso de mecanismos de radio. No son, al no ser experiencias muy rutilantes, es decir, no son las experiencias que a todos nos gusta leer o conocer, que nos hablan lógicamente de la vanguardia y de las nuevas fronteras en materia de tecnología, sino que nos hablan en cierta manera del pasado, pero lo que es importante es que estas iniciativas son tremendamente eficaces y se están utilizando en muchos casos recuperando programas que se habían grabado años atrás, ¿verdad? Lo importante es garantizar esta continuidad pedagógica. En tercer lugar, yo destacaría también que muchos gobiernos están haciendo lo que buenamente pueden para apoyar a los docentes. Y eso hay que tener muy en cuenta que exige, lógicamente, no solo, de nuevo, de inversiones en términos de tecnología y de equipamiento, sino sobre todo de apoyo. Una cosa es la dirección escolar en un contexto en el que uno puede pasearse, el director o la directora puede pasearse por los pasillos y ver, palpar un poco el ambiente de lo que está sucediendo en las distintas aulas, y otra cosa es moverse en un contexto en el que las direcciones, los liderazgos escolares no saben exactamente o tienen dificultades para seguir exactamente qué es lo que está sucediendo en términos de calidad de enseñanza y aprendizaje. Entonces, necesitamos, lógicamente, un apoyo muy fuerte de los gobiernos, precisamente en ayudar a los líderes escolares a encontrar nuevas fórmulas y nuevos mecanismos de gestión de la calidad de la educación en este contexto, que están íntimamente relacionados con el principio que las Naciones Unidas tiene a gala de promover, de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Yo creo que los gobiernos están haciendo lo que buenamente pueden para apoyar la labor de los directores y de las directoras, de los que se habla muy poco, pero que tienen que trabajar en condiciones realmente difíciles, lógicamente para garantizar que la responsabilidad en la continuidad pedagógica se lleva a cabo en condiciones de calidad apropiadas y, sobre todo, con una perspectiva de inclusión y de equidad que, por desgracia, parece estar muy ausente. Gracias. Sí, muchas gracias. Una pregunta que después de este tsunami, podríamos decir, de esta enorme pandemia, asumiendo que se concluya y efectivamente no haya nuevos casos de coronavirus que no tengan dimensión, ¿qué cambiará de la educación? ¿Cambiará algo o volverá todo a la situación anterior? Sería la pregunta que quisiéramos hacerle. Sí, bueno, yo no tengo una bola de cristal, ¿no? No puedo saber a ciencia cierta qué pasará. ¿Qué intuyo, tal vez? O qué, digamos, qué me parece que es razonable esperar que pase. En primer lugar, cuando hablamos de educación en esta materia de la vuelta a la normalidad, yo creo que habrá que distinguir con mayor claridad todavía lo que va a pasar en el sector escolar de lo que va a pasar en el sector universitario. En el sector universitario yo creo que la nueva normalidad, por imperativo también sanitario, va a ser, lógicamente, la entrada en lo que podríamos llamar un modelo de enseñanza y aprendizaje híbrido, por imposición. Es decir, la idea fundamental es que incluso cuando las aulas vuelvan a abrirse, las instituciones
abran sus puertas, nunca podrán tener, como tenían hasta ahora, vamos a suponer, 50 estudiantes en un aula, sino que tendrán que reducir su capacidad real probablemente a un tercio, luego a una mitad. Entonces, claro, esto significa desdoblamiento de grupos que se traduce a su vez en menos horas de clase presencial en situación de aula y, por tanto, la exigencia de una continuidad pedagógica, aunque sea en términos de transición. Aquellas instituciones universitarias y aquellos docentes universitarios que terminen aprendiendo de los aciertos y los errores de la experiencia durante el periodo fuerte de la crisis, saldrán reforzados en el sentido de que probablemente la hibridación es algo que una vez se ha conocido funcionando de manera óptima, es difícil de dejar atrás, ¿verdad? Por tanto, yo creo que en el caso universitario o de la educación superior más en general, digamos, vamos hacia una hibridación progresiva, como se ve, por ejemplo, en el caso, digamos, de las instituciones de Estados Unidos, que ya se plantean no abrir hasta probablemente después de Navidad y, en todo caso, continuar de momento en situaciones de educación a distancia. Cuando abran en Navidad, la mayor parte del profesorado de los estudiantes tendrán detrás una experiencia de prácticamente 6 meses de utilización de las tecnologías. Es decir, habrán tenido una experiencia que en el caso de que sea positiva o incluso en el caso de que sea negativa, les permitirá avanzar encontrando un nuevo equilibrio entre la presencia y la educación a distancia de calidad, ¿no? Eso por una parte. En el sector escolar, sin embargo, yo creo que la perspectiva va a ser un poco distinta. ¿Por qué? Porque la escuela, a diferencia de la mayor parte de la educación universitaria, cumple también con una función social y económica. Es decir, los padres y las madres de familia esperan de todas que sus hijos y sus hijas estén escolarizados porque eso les permite también tener la garantía de una socialización, ¿verdad? Para empezar, es decir, forma parte del proceso de desarrollo humano tener que pasar por un contexto de socialización, aprender con otros, aprender de los otros, aprender a convivir, pero además también una función económica muy importante, y es que si los niños no están escolarizados, ¿podrán sus padres y sus madres ir a trabajar? Entonces, en estas circunstancias, aunque es verdad que el experimento del uso intensivo de la tecnología puede saldarse en algunos casos con avances en materia de modificación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, yo creo que en el caso escolar vamos a tener que volver de nuevo a la normalidad tal y como la conocíamos, aunque esto, digamos, se dilate en el tiempo, porque como hemos empezado a ver en los países que están abriendo ya sus centros escolares, fundamentalmente en Europa y, bueno, y antes en Asia, en China particularmente, las condiciones de vuelta a la escuela son totalmente diferentes, ¿verdad? En términos de requerimientos sanitarios, en términos de tamaño de grupo, de distancia social dentro de las aulas y sobre todo, con la sombra que inevitablemente planea entre los profesores o sobre los profesores y sobre los alumnos del miedo a lo desconocido, a ese enemigo que es la infección, que digamos que, bueno, va a exigir un esfuerzo mayor de las escuelas en términos de educación para la salud, ¿no? Por tanto, para resumir, yo creo que los escenarios van a ser distintos. La educación superior, a diferencia del sector escolar, ya era anteriormente, ya estaba mucho más en la vanguardia en el uso de la tecnología. Yo creo que tras este experimento, la distancia entre el sistema de educación superior y el sistema escolar todavía será mayor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Ha sido muy claro en su exposición hasta ahora. Ahora quisiéramos saber cuál ha sido el impacto del informe que ha presentado el DIESAL sobre la pandemia y la educación. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que no puedo responder apropiadamente a esta pregunta porque solo tengo, digamos, evidencias anecdóticas, mensajes que me llegan de aquí y de allá. Yo creo que el informe ha sido descargado ya decenas de miles de veces, ha circulado por las redes sociales y creo que hemos tenido dos versiones de ese informe. Una primera versión donde, por decirlo así, poníamos el dedo en la llaga acerca de lo que estaba pasando y una segunda versión, que es la que ahora está disponible, que ya empieza a hablar de cómo prepararse para el día después y sitúa, digamos, las bases para un marco de referencia
en la reapertura, intentando mandar mensajes positivos en el sentido de las preguntas que se me han hecho anteriormente. Es decir, veamos dónde están las oportunidades, qué lecciones podemos aprender y hasta dónde podemos tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje en la universidad mucho más satisfactoria. Me consta que en algunos casos nuestro informe ha sido utilizado por parlamentos, digamos, en discusiones parlamentarias sobre esta cuestión. Me consta también, porque hemos recibido muchos mensajes en este sentido, que ha sido utilizado en discusiones en los foros universitarios y de una u otra forma yo estoy, la verdad, debo decir, muy contento del trabajo que el equipo de IESALC ha realizado con este informe, ¿no? Las condiciones de trabajo en las que nos encontramos nosotros, pero bueno, en general, todo el mundo que está en situación de cuarentena no son las óptimas para trabajar y, sin embargo, hemos hecho una aportación que creo que ha depositado de nuevo la confianza en la UNESCO en general, no diría el instituto en particular, pero la UNESCO en general, como un laboratorio de ideas y una organización que puede ofrecer mensajes claros, que son útiles, que son relevantes en un contexto de una total desorientación como la que estamos viviendo. Como nuestro marco de referencia es un marco de referencia basado precisamente en los derechos humanos, inevitablemente nosotros colocamos mucho énfasis en precisamente preservar no solo la calidad, sino también la equidad y la inclusividad, digamos, del sistema. Y esto ha sido realmente muy bien recibido por todos los actores. Es decir, he hablado antes de los gobiernos, también con los sindicatos docentes hemos tenido una excelente receptividad y con los estudiantes igual. En nuestra propia página web hemos empezado una experiencia en la que invitamos a docentes y a estudiantes a compartir con brevísimos vídeos o brevísimos textos cuál está siendo su experiencia con la educación a distancia de emergencia, cuáles son los retos que se les plantean y también un poco cuáles son las innovaciones que están viviendo. O sea, lo que queremos no solo es convertirnos en propagadores de ideas como un laboratorio, sino también, muy típico de Naciones Unidas, como un foro en el que típicamente los actores de la educación pueden conversar, compartir sus problemáticas y encontrar conjuntamente soluciones mirando hacia el futuro. Gracias. No, sin duda el informe ha sido realmente importantísimo para ayudar, iluminar, colocar el debate que ya existía sobre marcos más precisos, más claros. Sí, yo lo felicito ampliamente. Sin duda, ver el futuro es algo que no lo tenemos, ni la perspectiva es un campo científico muy fuerte en esta materia. Pero hay un debate que es, bueno, en la medida que se va a una normalidad, eso puede implicar una recaída. Y es parte de un debate sobre que todos vamos a estar inmunizados, pero en contacto, y es el on-off. Entonces, en ese sentido, me gustaría su visión, más allá de que comparto que la bola de cristal es un enorme deseo, pero siempre es un sueño y no una realidad, de cómo visualiza este proceso de apertura y de los riesgos que puede haber en esa vuelta a la normalidad en un contexto de altísima incertidumbre. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que todos nos hacemos, incluso, digamos, los que tenemos que algún día, me imagino, volver al despacho, ¿no? En el mundo de la empresa, por lo que estoy viendo, y creo que de él podemos extraer lecciones interesantes, digamos, esta experiencia de teletrabajo parece ser que se va a consolidar en el caso de aquellas profesiones o en el caso exactamente de aquellos ámbitos de ejercicio donde prácticamente lo que prima es el trabajo intelectual. Es decir, viendo un poco lo que está sucediendo, uno puede imaginarse que, digamos, muchos directivos de las instituciones de educación superior probablemente vayan a pasar un porcentaje importante de su tiempo teletrabajando, porque en realidad probablemente puedan hacer su trabajo en muchos sentidos mejor y, digamos, ver reducidos los desplazamientos, en fin, los contactos personales, ¿no? Pero yo creo que eso es, digamos, hasta ahí puede llegar la comparación con el sector empresarial. En el caso en concreto de los docentes y de los estudiantes, yo creo que es
el interés más importante de los gobiernos y también de las propias instituciones, intentar reabrir cuando se pueda en unas condiciones que garanticen, digamos, que se cumplen los estándares que conocemos actualmente de preservación de la salud pública, ¿no? Y eso significa básicamente que iremos a la universidad con mascarillas, que probablemente nos tengan que tomar la temperatura a la entrada, que probablemente tengamos que mantener una distancia dentro de las aulas y en los pasillos y en las cafeterías, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, veía imágenes de la reapertura de las cafeterías en Italia y es muy curioso ver donde antes había barras de café con la gente tomando típicamente un espresso en la barra, pero apelotonados, ¿verdad? Hoy una distancia de separación de 1,5 metros, ¿no? Entonces, yo creo que estas normas son muy importantes y habrá que ver hasta qué punto todas las instituciones cuentan con el equipamiento y la capacidad de poner en práctica estas recomendaciones sanitarias, digamos, en buenas condiciones, ¿no? Dicho esto, como ya avancé anteriormente, yo imagino que la vuelta a la normalidad será muy progresiva y que tardaremos meses todavía en encontrarnos con aulas repletas de estudiantes, ¿no? Entre tanto, yo confío que esto vaya a ser la norma futura. Vamos a tener probablemente menos horas de clase presencial y una mayor presencia de la tecnología. Quisiera terminar con una reflexión. Yo no tengo ninguna formación médica. Lo más cercano a eso es que mi esposa es enfermera, ¿verdad? Y tengo la sensación, quizá me equivoque, pero tengo la sensación de que, digamos, inevitablemente habrá que contar con una vacuna sin la cual la vuelta a la normalidad, tal como la conocíamos, demorarse muchísimo tiempo. Y si no contamos con la vacuna, probablemente de ver cómo la infección se va apoderando progresivamente de más y más personas y va generando en cada uno de nosotros anticuerpos, muy probablemente tendremos que vivir con el COVID-19 como convivimos cada temporada con la gripe, sabiendo a ciencia cierta que los efectos, digamos, sobre la salud del COVID son mucho peores en determinados perfiles de personas que los que tienen una gripe corriente, ¿no? Que hay que recordar que la gripe corriente también cada temporada se lleva por delante bastantes vidas humanas, ¿no? No tanto como la COVID, pero también bastantes, ¿no? Entonces, claro, en esta incertidumbre, que es una incertidumbre para empezar todavía sanitaria, es difícil saber qué va a pasar, ¿no? Y hay que prepararse, lógicamente, para una nueva, probablemente cuando empiece, digamos, una segunda oleada que parece inevitable, habrá tal vez que prepararse para un nuevo cierre de los centros escolares. Por eso es importante que las instituciones desde ahora hagan acopio de las lecciones que hayan podido aprender durante este periodo más intenso de la crisis y refuercen también sus capacidades a nivel tecnológico, de personal técnico de apoyo y también de formación de docentes y no lo olvidemos también de estudiantes, ¿verdad?, durante este tiempo. Incluso en el supuesto de que nunca tuviéramos una segunda oleada, siempre será algo que todos vamos a agradecer porque eso va a redundar en una experiencia de enseñanza y aprendizaje más enriquecedora y, desde luego, mucho más flexible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de iniciar el proceso de preguntas del chat, quisiera hacer una referencia a todos los que hoy hay 128 personas en este momento. Va a estar el video entero en la página de los organizadores y efectivamente está en la página web del CIESAL el documento. Es claro lo que nos ha planteado de un poco esta dinámica del corona teaching, muy interesante palabra, y de alguna forma la educación de emergencia, la educación del contexto. El segundo elemento también, entre otros que se ha planteado, que es realmente significativo, el aumento de las desigualdades. Estas situaciones generan problemáticas complejas, diferenciadas por carreras, por países, por universidades, por instituciones, por recursos económicos, y efectivamente los estados deben y las sociedades resguardar el escenario de las desigualdades. Hay una visión, más allá de que es imposible pensar
en los futuros del tema correspondiente a la hibridez, que es un concepto que hace mucho tiempo venimos avanzando y hoy es más claro que estamos ante nuevas formas, ya no de lo viejo semipresencial, sino formas nuevas de híbrido. Yo con este resumen ya dejo pasar a Ivory a coordinar el chat, agradeciéndole a mi no sucesor, porque todos fueron tiempos históricos distintos, pero felicitándolo por la gestión a cargo y entonces abriendo para que Ivory coordine este escenario de chat. Tenemos 126 personas, que de alguna forma en estos contextos es interesante, y va a circular la filmación en YouTube para todas las personas interesadas y a difundirlo posteriormente. Ivory. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro. Ha sido una excelente exposición a cada una de unas respuestas a cada una de nuestras preguntas. Por aquí tenemos un amigo suyo que le manda muchos saludos, Ramón López Martín. Lo felicita, le dice que es un viejo compañero de escenarios pedagógicos compartidos. Y su pregunta es la siguiente. Es evidente que la COVID-19 va a cambiar el qué de la educación, aunque parece que el modelo de enseñanza por competencias va a ser ratificado. Es evidente el cómo educar va a asumir lo digital, cómo hibridado con el analógico, pero le preguntaría, ¿qué va a cambiarse en él para que la educación? ¿Qué Bueno, va a cambiarse en él para el qué de la educación? sí, sí. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta difícil, ¿no? Difícil porque, digamos, nuestras preocupaciones ahora, como él muy bien señala, a quien le mando un afectuoso saludo, tienen que ver mucho más con el cómo, con el garantizar que la provisión, que cierta forma de provisión educativa se sigue manteniendo en el tiempo, esto que hemos denominado la continuidad pedagógica, ¿no? No hay todavía una reflexión seria acerca de los cambios que esto va a significar en el contenido de la educación. A mí me parece que en el ámbito escolar lo que estamos viendo ya, sucediendo ya, es un mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con la educación para la salud. Quizá es la desgracia que hemos tenido con esta pandemia, se traduce aquí en una oportunidad enorme para considerar que aspectos que antes eran marginales en el currículum o que estaban en periferia, como por ejemplo la educación para la salud, ¿verdad? O la educación también, que va a surgir muy pronto, la educación cívica, ¿verdad? En un contexto en el que estar en sociedad va a significar también cosas muy distintas, como por ejemplo relacionarse más con otras personas a través de la tecnología, incluso el ejercicio de nuestros derechos políticos, pues probablemente va a tener también una importante influencia por parte de la tecnología. Bueno, cuestiones que antes eran, digamos, periféricas en el contexto en el que el énfasis estaba en las matemáticas, las ciencias, el lenguaje fundamentalmente, de pronto, por su enorme vinculación con la propia supervivencia de la especie, por una parte, y también en el fondo, con esa vinculación que ahora por fin parece que algunos están descubriendo entre la salud de los seres humanos y la salud del planeta, algo que estaba ya desde hace años, desde el 2015, en los objetivos del desarrollo sostenible, pues parece inevitable, pero de nuevo, también todo lo que tenía que ver con la educación para el desarrollo sostenible parecía como una, como decimos en España, ¿verdad? Una María, ¿no? Es decir, una cosa que, bueno, que está ahí, que sabemos que forma parte del currículum, pero la verdad, ¿qué quieres que te diga? La gente no se examina, digamos, de eso para acceder a la universidad. Así, permitidme que lo ponga con tanta claridad, ¿no? Pues es curioso ver cómo estas piezas, la educación para la salud, la educación, digamos, para el desarrollo sostenible y, por supuesto, la educación cívica para esta nueva forma de sociedad y de relación social y política que está apareciendo, van a dejar de ser periféricas y van a convertirse en algo tremendamente importante. Ramón también colocaba mucho énfasis en la importancia creciente de las competencias y ciertamente esto lo vamos a ver todavía explosionar aún más,
porque las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje basadas en la tecnología, digamos, obligan a mecanismos de evaluación por impositivo de las limitaciones de la tecnología que no pueden basarse en la memorización, ¿verdad? Sino que tienen que basarse en la demostración de que uno es capaz de colocar un determinado conjunto de competencias al servicio de la resolución de un problema que se plantea, ¿verdad? Y tiene que estar ahí frente a la pantalla resolviendo esto. Es decir, que a pesar de las pérdidas que podemos tener, efectivamente yo creo que podemos tener unas buenas ganancias, ¿verdad? Y recordarnos que por encima de todo la educación, también en la escuela, es un proceso para devenir más humanos en un contexto de desarrollo sostenible y más humanos también en un nuevo concepto de sociedad. Esto es tremendamente importante. Ojalá se consolide. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, que le gustaría saber cuál es su opinión sobre aquellas carreras que requieren de una formación práctica presencial, por ejemplo, las áreas de las ciencias que tienen laboratorio o prácticas de campo. Hay otra que se relaciona, pero va al contexto directo en medicina, con actividades asistenciales y prácticas. Sí, esa pregunta pone el dedo en la llaga y ciertamente cuando hablamos de medicina quizá todos, a pesar de que seamos legos en medicina, visualizamos un poco la complejidad que esto puede dejar entrever, ¿no? Yo creo que medicina ha sido tradicionalmente, voy a tomarlo como ejemplo, una de las carreras en todo el mundo de mayor uso se ha hecho de la tecnología para la enseñanza, ¿verdad? No solo en términos de simulación, sino en términos también de ese tipo de aprendizaje que lleva tantas horas, ¿verdad? Que es el aprendizaje memorista, que es importantísimo en el contexto del ejercicio de las profesiones de salud, ¿no? Yo creo que eso muestra hasta qué punto la tecnología tiene un papel muy importante que jugar, que ya lo jugaba, insisto, en carreras como medicina, pero aún así, digamos, participar en disecciones, hacer visitas clínicas, esto va a ser totalmente imprescindible. Entonces, quizá es un buen ejemplo de lo que probablemente suceda en muchísimas otras titulaciones donde el componente práctico es inevitable. No sé, imagínense, por ejemplo, una carrera minoritaria como puede ser geología. ¿Cómo uno puede terminar estudios de geología sin haberse pateado por ahí, digamos, varias horas, ¿verdad?, de formaciones rocosas, de cuevas, en fin, es solo por poner un ejemplo. Más preocupante es la situación no tanto de las carreras universitarias, sino de lo que podríamos denominar la educación superior técnica y profesional, es decir, la educación superior que necesariamente se imparte en las universidades y que cada vez es más importante en países de ingresos medios, como en la mayoría de los países de América Latina, ¿verdad?, y del Caribe. Esto es tremendamente importante. Entonces, claro, digamos, la enorme ventaja que tenía hasta ahora esta formación era el componente práctico, que venía a representar un mínimo de un 40 a un 60% de la formación total. ¿Podremos cambiar esto? Bueno, yo creo que no. Es decir, que inevitablemente lo que probablemente vayamos a necesitar en la educación superior, técnica y profesional son menos aulas para exposiciones magistrales. Pero los componentes prácticos, miren, mientras trabajar en una fábrica de automóviles siga siendo lo que era 6 meses atrás, vamos a tener que visitar esas fábricas, vamos a tener que trabajar como aprendices frente a un profesional experto. Mientras no lo tengamos todo robotizado, yo no sé si me va a alcanzar a verlo, ¿verdad? La presencia, digamos, en los lugares, en determinados lugares de trabajo técnicos y profesionales va a ser todavía muy importante, aunque es verdad que cada vez más habrá, digamos, situaciones en las cuales el trabajo remoto podrá ser muy importante. Cuanto más importante sea la contribución en términos de competencias intelectuales o competencias vinculadas al conocimiento, menor será probablemente el requerimiento de la presencia. Pero allí donde se requieren técnicos y profesionales para resolver problemas, como por ejemplo, insisto de nuevo, en el ámbito de todo lo relacionado con la mecánica, con la electricidad, o si ustedes lo prefieren, cada vez más, digamos, con las nuevas formas de energías renovables, vamos a seguir necesitando en condiciones apropiadas desde el punto de vista de la salud pública que realizar trabajo presencial. En este sentido,
me parece, de nuevo, que es, digamos, una nueva fórmula de hibridación que inevitablemente vamos a ver. Pero esos grandes centros, yo no hace mucho, hace probablemente 6 meses, estuve en la inauguración de un centro enorme de educación técnica y profesional con unas enormes aulas. Había 2 tipos de aulas. Aulas con equipamiento, básicamente sobre robótica y automatismos, y otras aulas que eran aulas normales, como las de cualquier centro escolar. Yo creo, mi intuición me dice que las de robótica, que tienen, ¿verdad?, toda esa maquinaria, van a ser muy utilizadas, pero las aulas presenciales van a entrar en desuso y probablemente terminen siendo ocupadas por más talleres. Gracias. Una última pregunta, porque ya estamos en tiempo y ya debemos ir cerrando. Entonces, hay muchos agradecimientos, doctor Pedro, por su disertación. Están muy agradecidos de poder participar en el día de hoy con usted. Le agradece muchísimo sus reflexiones. Tenemos una última pregunta por aquí que tiene que ver con el Internet no tiene rango de derechos humanos. Tengo entendido que desde el 2018 ya se promueven y protegen los derechos humanos en el Internet. ¿Eso es verdad? Y ya se promueven los derechos humanos. Yo creo, a ver si entendí bien la pregunta. Yo creo, yo entiendo que la pregunta es si el acceso a Internet debe ser considerado un derecho humano. Y en este sentido, hay algunos países que ya cuentan con legislación. Por ejemplo, Finlandia ya hace, si no recuerdo mal, un poco más de 2 años, que reconoce el acceso a Internet como un derecho universal, como el derecho a la vivienda, de una u otra forma. Luego, o sea, el reconocimiento legal es un primer paso. Luego, digamos, todos sabemos, probablemente en las constituciones de todos los países aquí representados en este foro, se reconoce el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Pero luego la realización práctica, bueno, eso es otro cantar. Pero bueno, ya me parece un primer paso que existan países donde se eleva el rango de ese acceso a Internet al mismo rango que tiene el derecho al agua, a la vivienda, a la salud y, por supuesto, a la educación. Yo creo que debemos plantearnos efectivamente que en el contexto de la nueva sociedad y la nueva economía que se va dibujando cada vez con mayor rapidez, debemos plantear ese como un objetivo político fácilmente conseguible, es decir, que eso se plasme como un derecho. Llegar a que ese derecho sea realizable es otro cantar, ¿verdad? Eso va a requerir muchísimo tiempo. Pero debo decir también, y volviendo al principio de esta exposición, que algunos gobiernos, en particular en África y en algunos países de América Latina también en Asia, están consiguiendo que todo lo que sea la conectividad de los estudiantes y de los profesores a las plataformas de sus respectivas universidades o a las plataformas auspiciadas por los correspondientes ministerios de educación sean sin coste. Y esto me parece muy importante, ¿verdad? Es decir, no es todavía una garantía de acceso universal, pero sí es verdad que en los países más pobres, donde, por ejemplo, en la región, en América Latina, apenas la mitad de los hogares tiene equipamiento adecuado y una conectividad equivalente a una banda ancha amplia. Apenas la mitad de los hogares, ¿verdad? Pero, curiosamente, en la mayor parte de los países de América Latina tenemos más líneas de teléfonos celulares que habitantes. Es decir, que hay muchos habitantes que tienen más de una línea telefónica celular. Y todos sabemos, todos los que estamos aquí, sabemos perfectamente que los estudiantes que van a las universidades, todos cuentan en su bolsillo con un teléfono celular, ¿verdad? Con características muy diversas y que demuestran de nuevo la enorme diversidad de perfiles que podemos tener, desde teléfonos muy sencillos pero que permiten conexiones de datos hasta otros que son los más rutilantes y que prácticamente acaban de salir en el mercado, ¿no? Bien, yo creo que conseguir que a través de esos teléfonos se pueda acceder a los recursos educativos, a las plataformas de las universidades de forma gratuita, esto ya es una primera realización en la línea precisamente de este reconocimiento de que hoy en día, en el siglo XXI, difícilmente se puede ser estudiante de una universidad si no se tiene garantizado el derecho al acceso a Internet gratuitamente. Gracias.
Por aquí, doctor Francés, tenemos una acotación del doctor Daniel Michaels. Dice, Ajá. hoy no se discute si es un derecho humano. La discusión está centrada en el tema de la neutralidad en el Internet. Ujú. Mucha Es razón. parte Yo de lo creo. que usted está diciendo también. Exactamente. Es decir, que las experiencias que yo he comentado, en definitiva, aunque esté mal decirlo, son experiencias que van en contra de la neutralidad de Internet. Porque en definitiva lo que están diciendo es vamos a subvencionar el acceso a unos determinados contenidos, ¿verdad? Y por tanto, en ese sentido, no es una posición neutral. Pero bueno, yo la considero una posición no neutral, pero transitoria, en el sentido de que prefiero cargarme el principio de la neutralidad de Internet para garantizar el acceso a los recursos y las plataformas educativas, que no seguir esperando que llegue como el maná del cielo, ¿verdad?, la tan deseada universalidad para garantizar la neutralidad. Es decir, yo lo considero, ¿verdad?, un mal menor, en definitiva. Pero bueno, entiendo que desde una perspectiva jurídica esto pueda llevar a muchos debates. Muchas gracias. A esto le responde el doctor Daniel. Exactamente, el problema está en el acceso. Muy bien. Bueno, les damos muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo hoy. Le voy a ceder la palabra al profesor Luis Millán, gerente del Sistema de Educación a Distancia, que quiere dirigir unas palabras de cierre. Profesor Millán. No, simplemente buenos días a todos. Manifestar el agradecimiento de la Universidad Central, especialmente a los doctores Claudio Rama y Álvaro Mogollón, quienes se empeñaron con muchísimo interés en hacer posible este evento que en su primer día ha demostrado no solamente que es indispensable, sino que está concebido sobre criterios de calidad efectivamente visibles, porque se orienta hacia un punto que es crucial, pero que atender la emergencia nos los ha dejado un poco soslayados, que es qué vamos a hacer después. Creo que la exposición del doctor Francés Pedro ha sido suficientemente esclarecedora y especialmente generadora de preguntas e inquietudes, que espero que eso nos movilice entonces para encontrar la motivación suficiente y buscar respuestas a ese futuro necesario. Buenos días a todos, gracias a las organizaciones promotoras del evento, SIGBEN, Virtual Educa, Sistema de Educación a Distancia y Sistema de Actualización Docente del Profesorado del UCB. Buenos días, espero que hayan disfrutado y aprendido un poco más de esta oportunidad. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Le dejo a Ivori ya el cierre y la invitación para el martes próximo, para el día de mañana. Ivori, y agradeciéndole de nuevo al amigo director esta gentileza con todo este equipo participando a nivel de toda la región. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Ivori, ¿estás allí? Claro. Bueno, habrá tenido un problema de conectividad. En todo caso, agradecemos nuevamente, damos por cerrada la sesión e invitamos a todos a la conversación el día de mañana con Daniel Michaels de CRECE, siguiendo este mismo escenario de temas, pero ya específicamente en algunos puntos más desarrollados. Gracias nuevamente, agradecemos la colaboración de todos. El video está puesto en internet, agradecemos todas las preguntas y se las pasaremos a aquellas que no han podido ser dirimidas a los equipos de IESAL a efectos de que ellos las tomen en consideración en sus políticas. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.